¿Qué tal el día de hoy en Pon Valor a tu Vida? Pues te saludo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Un besote grandotote. Y bueno, con respecto al Día del Padre, que es el próximo domingo 15 de junio del 2025, fíjate que el día de hoy quiero compartirte este artículo. Lo escribí el año pasado. No había tenido la oportunidad de poder grabártelo, pero gracias a Dios ya me estoy poniendo al corriente. Y bueno, fíjate que se ha conmemorado el Día del Padre cada año, así como el Día de la Madre. Y muchos van a invitar a sus papás a comer, otros tantos los van a ir a visitar a sus casas, otros tantos nada más les van a dejar un regalo tal vez, los van a llamar, qué sé yo. La verdad es que lo cierto es que, y lo sigo pensando hoy en día, no debería de haber un solo día del padre o un solo día de la madre, porque realmente muchos papás y muchas mamás, pues a veces no los visitan, a veces no reciben una llamada, a veces, bueno, simplemente no los reconocen ese día. Y para nosotros, porque yo soy hija, para nosotros que somos hijos decimos, ay, no es tan importante, ay, no importa, se lo festejo el siguiente año, ¿no? O se lo festejo el siguiente fin de semana. No, no es lo mismo, señores, no es lo mismo, de verdad, no es lo mismo. Les puedo decir que ser padre no es una tarea nada fácil. Es realmente un trabajo que muchas veces no se reconoce, sino es hasta que tenemos más de 40 años y nos convertimos en padres. Y es ahí cuando verdaderamente valoramos a nuestros padres y agradecemos lo que hacen o hicieron o lo que siguen haciendo por nosotros. Mi papá es un hombre de ya casi 75 años. Él desde que yo estaba pequeña pues enviudó, yo tenía 7 8 añitos. Enviudó, sí, se juntó con una señora, ya les he dicho, peor que la madrastra de Cenicienta y Blancanieves juntas. Él creyó desafortunadamente que si nos ponía una mujer a la cabeza, pues esta iba a ser buena, amorosa, como toda mamá. El punto es que terminó separándose de ella porque se dio cuenta lo mala, perversa y todo lo demás que tenía. Entonces, la verdad es que muchos que siguen mis publicaciones saben que a mi papá lo honro, lo respeto, independientemente de lo que haya sucedido en nuestra vida como padre e hija, independientemente de los golpes, del alcoholismo dentro de mi núcleo familiar, pues él siempre tuvo que ser el papá y la mamá al mismo tiempo desde que yo recuerdo. Y lo crean o no, no es una tarea nada sencilla. Con mi papá, la verdad es que el Día del Padre, híjole, tanto el Día del Padre como en su cumpleaños, yo les puedo decir que es súper difícil ponernos de acuerdo para festejarlo, tanto en su cumpleaños como el Día del Papá. ¿Y por qué es difícil? Porque siempre me dice que no tiene tiempo para cuando yo quiera, que debe de ser en su horario, que debe de ser como él quiera. El punto de esta situación es que yo recuerdo que el año pasado fue exactamente lo mismo. Yo lo llamé para ponernos de acuerdo para el Día del Papá. Y entonces dijo mi papá que no. Porque si no estaban sus nietos, que mejor yo no fuera a visitarlo porque él quería a sus nietos. Y que definitivamente, bueno, mi papá es un hombre de familia, entonces a mi papá le gusta que esté toda la familia reunida. Así es de que la verdad es que este año pues no va a ser la excepción, le voy a marcar, le voy a decir, voy a ponerme de acuerdo con mis hijos para poder estar con él. Señores, lo crean ustedes o no, nuestros padres y nuestras madres, si no reciben una llamada, si no reciben un regalo, si no reciben una invitación a comer, si no los vamos a visitar, ellos se ponen muy tristes, aunque la mayoría de nuestros padres no lo demuestren. ¿Por qué? Pues porque la sociedad desafortunadamente se ha encargado de estereotipar un solo día como día del papá y un solo día como el día de la mamá. Y muchas veces ese día tan especial para muchos papás y para muchas mamás, pero bueno, me voy a enfocar específicamente el día del padre. Para muchos papás, los hacemos sin darnos cuenta los más infelices
porque no los visitamos, porque se nos hace tan fácil llegar y decir, ay, la próxima semana. Ay, a mi papá no le importa que no le hable. Ay, a mi papá no le importa que no le lleve un regalo. A mi papá no le importa que no lo reconozca. Así es de que date a la tarea este año, por favor. Aún estás a tiempo, estás a semana y media del Día del Padre. Ve a visitarlo. Acompáñalo. 5 o 10 minutos. Llámale por teléfono. Llévale a los nietos para que lo visiten, para que estén con él. Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa. Cualquier momento es el mejor para que nosotros como hijos reconozcamos a nuestro papá. Así haya sido el peor papá del mundo, ve a visitarlo y llámale. Y si no te nace nada, simplemente dile felicidades papá o gracias papá. Hijos, si ustedes me están escuchando, también tienen un papá. Un papá que probablemente para ustedes haya sido el peor padre del mundo porque hubo violencia familiar, porque los golpeaba, porque realmente ejercía autoridad y no una buena autoridad, sino una autoridad en la que se aprovechó de ustedes. Yo lo entiendo totalmente, pero no por ello deja de ser su padre. No por ello deben ustedes dejar de reconocerlo, porque ustedes no se acuerdan. Pero cuando estaban chiquitos, él era quien salía a trabajar por ustedes. Él era quien traía el pan a la mesa. Él era quien salía a jugar con ustedes. Él era quien les compraba los tenis. Él fue quien les enseñó a abrocharse las agujetas, a enseñarlos a andar en bicicleta, a hacer cualquier cosa. Porque independientemente de todo el ente negativo que haya sido, también tenía sus cosas positivas. Así es de que yo los invito, queridos hijos, si me están escuchando, o en el momento que me escuchen, o en el año que me escuchen, si yo ya no tengo vida y su papá aún vive, reconózcanlo. Gracias por los años que me brindaste, o simplemente gracias, sin decirle nada. Gracias porque te hiciste cargo. Al final de cuentas, no deja de ser su padre y no va a dejar de ser su papá nunca. Muchas veces, muchos padres mejor se ocupan, salen con amigos, se ocupan en hacer algo. Ese día que es el día especial del papá, se ponen a hacer algo para que esos papás dejen de sentir la tristeza tan inmensa al saber que no son importantes para sus hijos, que nosotros como hijos no los vamos a visitar. Yo recuerdo, creo que fue el año pasado, hace 2 años, fuimos a visitar a mi papá, mis hijos y yo, le llevamos un pastel y él estaba súper contentísimo porque en aquel entonces él vivía en la casa de mi hermana y no me acuerdo, creo que mi hija la mayor le regaló una playera en donde decía, la playera decía Darth Vader y con la leyenda de yo soy tu padre. Y mi papá realmente lleno de júbilo, muy contento, nos invitó del pastel que le habíamos llevado, nos invitó de comer, platicó de cuando él era joven, cuando él reía, en pocas palabras, ese poco rato que estuvimos nosotros con él, realmente lo vi feliz. No hubiese sido lo mismo si yo lo hubiera invitado un sábado, un domingo, un día después. Simplemente haz todo lo posible porque el día del padre estés con tu papá. El día del padre, si no quieres estar con él porque ha sido es el peor papá del mundo que tú consideres, no importa, aunque sea llámale y dile feliz día, papá. Muchos padres con hijos adultos pasaron o van a pasar su domingo más bien, o han pasado su domingo del Día del Padre solos, con algún amigo, ocupados entre comillas, pero sin la felicitación y sin sentirse amados y valorados por sus hijos. Eso sí, la verdad es que reciben felicitaciones de otros papás, de otros amigos, pero de sus propios hijos no tienen una felicitación. Yo el día de hoy te invito a que tengas la conciencia de que nadie nos enseñó a ser papás.
de que como papás fallamos, de que hemos cometido muchísimos errores y de que nuestros hijos muchas veces olvidan o no se dan cuenta de cuando eran bebés, de quién los vestía, quién se desvelaba por los lloriqueos que ellos tenían de bebés, quién salía a trabajar, quién muchas veces dejaba de comer por darles alimento o tener una salida, por tener casa, vestido, sustento. No, el día de hoy nuestros hijos simplemente nos juzgan, nos señalan y se olvidan de sus padres. Muchos realmente fueron excelentes papás y aún así te puedo garantizar que sus hijos no los reconocen o los juzgan. Yo te invito el día de hoy a que rompas esta programación de que se le da el Día del Padre un solo día marcado por la sociedad. No, comienza este año. Invítalo a comer. Es más, si no lo quieres ver porque te cae mal, simplemente déjale un detalle en la puerta de su hogar o mándaselo o llámale y dile feliz día. No puedo estar contigo, pero te reconozco como papá. Salúdalo solo porque sí, en cualquier otro día también. Invítalo a salir en cualquier otro día, solo porque quieres pasar tiempo con tu papá, porque valoras su existencia, valoras el hecho de que sea tu padre, valoras el hecho de que tenga vida, así es de que eso es lo más importante, porque los padres no son eternos. Así es de que yo el día de hoy te invito a llamarlos, a visitarlos, a llevarles a los nietos, invítalos a cenar, ríe con ellos, déjalos hablar, escúchalos con cariño, con paciencia, porque mañana puede ser tarde. Aprovecha en vida a tus padres, porque cuando no los tengas desearás tener solo un minuto para decirles cuánto los quieres y cuánta falta te hacen. Así es de que valora hoy a tus papás, porque cuando se vayan, ni con todo el llanto del mundo los vas a poder regresar. Así es de que el día de hoy, además de esta pequeña reflexión que yo te estoy grabando, te quiero compartir una aunada a esto de los papás. A mí me gustó mucho. La verdad, te voy a ser sincera, la encontré en las redes sociales, así es de que no es mía, es de un autor. Pero la tituló este autor, Ponme la cadenita. ¿Y por qué te la quiero compartir junto con esta reflexión mía? Realmente va de la mano. Porque a muchos papás se nos olvida cuando nuestros hijos están pequeños. Se nos olvida por las preocupaciones diarias, por el hecho de tener que mandarlos a la escuela, que tengan una mochila, que tengan zapatos, se nos olvida porque tenemos que educarlos, que no tienen las cosas, que recojan su habitación. O sea, se nos olvida el hecho de que nos convertimos en papá proveedores. Se nos olvida que a nuestros hijos lo que más falta les hace es el amor de sus papás, es la paciencia de sus papás. Así es de que esta reflexión va dirigida tanto a padres como a hijos. Disfrútala. Dice así. Te la voy a leer tal cual, ¿eh? Ponme la cadenita. En algún lugar del mundo, esa mañana, como todos los días, se escuchaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo. Levántate pronto, lávate la cara, los dientes, peínate, ponte la camisa, pero apúrate que tienes que ir a clases. ¿Sabes por qué? Bueno, ya, no hay tiempo para que desayunes. En el camino tomarás tu jugo, pero no lo vayas a tirar, decía su papá. Se escucha. Te dije, tonto. Ya te manchaste la camisa. Me tienes harto. Nunca aprendiste a hacer bien las cosas. El chiquillo guardaba silencio. Sabía que le podía ir peor. Estaba tan atemorizado que ni siquiera podía decirle papá. En la escuela, constantemente era reprendido por su maestra porque se distraía, siempre pensando por qué no podía ser feliz como los demás niños. Esa tarde,
Al regresar a casa sin saber por qué, se atrevió a romper el silencio y dijo: Hoy me preguntó la maestra en qué trabajas y no supe responder. Yo entreno perros, dijo el hombre. ¿Y para qué los entrenas? Dijo el niño. Los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, cuidar la casa, cuidar y proteger a los niños. Los entreno para trabajar en la policía, en los bomberos. Los entreno para rescatar personas, para salvar vidas localizando explosivos y muchas cosas más. Ah, también los entreno para ayudar a caminar a las personas ciegas. Con mucho interés, seguía preguntando el niño. ¿Y les pagan a los perros por hacer todo eso? Claro que no, por supuesto que no, dijo el papá. A cambio, reciben mucho amor, reciben atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos. Y el niño preguntó: ¿Y cómo logras entrenarlos? Ah, es muy sencillo, dijo. Solamente les pongo una cadenita, los llevo a pasear, camino y platico con ellos y poco a poco les voy enseñando. Cuando no hacen bien los ejercicios, los corrijo firmemente pero sin lastimarlos. Después los acaricio para que se sienten y sobre todo no piensen que estoy enojado con ellos. Pero se necesita de mucha paciencia. El pequeño, muy emocionado, quería salir corriendo y platicarles a sus amiguitos lo que acababa de escuchar, pero de pronto, con ese gesto infantil característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van a brotar sus lágrimas, levantó su carita inocente y dijo: Ponme la cadenita. Yo también quiero salir a pasear y platicar contigo. Quiero aprender muchas cosas de ti. Quiero que me corrijas si lo hago mal y después me acaricies para sentir que no estás enojado conmigo. A cambio, yo seré un niño obediente. No te haré enojar más. No haré destrozos. Cuidaré la casa. Aprenderé a cuidar a las personas. A salvar vidas. Ah, y si un día te quedaras ciego, yo te ayudaré a caminar. Por favor, ponme la cadenita, solo tenme paciencia. El hombre aquel estalló en un sollozo profundo que le desgarró el pecho, y al abrazar a su hijo sintió que su corazón salía de una cadenita que rápidamente se enlazaba con el corazón de su hijo. Era una cadenita con muchos eslabones de amor, de calor humano, de comprensión y mucha paciencia. El niño sonrió, se acurrucó en su pecho y dijo: Gracias, papá. Crédito al autor Ramón Sánchez Mata. Y bueno, te lo dejo de reflexión. Yo el día de hoy quise presentarte esta reflexión, esta bonita reflexión del Día del Padre, tanto mía como esta unada del Ponme la cadenita, así lo titula el autor Ramón Sánchez Mata, porque verdaderamente a veces se nos olvida como papás que nuestros hijos necesitan, además de que los corregimos como papás, además de que siempre andamos tan preocupados por ser proveedores y que no les falte nada, de lo más importante. Yo te lo digo por experiencia propia, a mis hijos fue lo que les faltó. Mucho más amor, no solo disciplina. Bueno, te lo dejo de tarea y me lo dejo de tarea. Dios te bendiga, te mando un beso y un abrazo enorme con muchísimo cariño donde quiera que te encuentres. Ten un grandioso día lleno de muchísimas bendiciones. Cuídate mucho.